A veces una frase puede cambiarte la vida. En mi caso, fue aquella frase que una vez me dijeron, nunca va a poder caminar. O si lo hace, no podrá hacerlo bien. Esa frase la recibí frente a mis padres. Cuando la recibí esa frase, yo tenía la edad de 5 años. Entonces, como todo niño, uno cree de que una enfermedad es parecido a resfriarse o es una cosa menor. Sin embargo, mis padres fueron los que realmente recibieron el impacto de esa noticia. Esa noticia era la enfermedad de Perthes. El nombre completo es Legg-Calvé-Perthes, en honor a los médicos que la descubrieron. A la fecha, esta enfermedad no se sabe por qué viene. Y su tratamiento, incluso con todo el avance de la ciencia, todavía es un tanto rudimentario, llamémoslo así. Pero más allá del tratamiento y de lo que implica la enfermedad, la cual dura aproximadamente entre 3 y 5 años, y obviamente el niño no puede caminar, con la posibilidad de no poder caminar nunca más en la vida, salvo que lo operen a lo largo de los años con el crecimiento, el verdadero impacto inicialmente lo llevan los padres. Entonces, esta enfermedad no solamente implica de que el niño tenga que acostumbrarse a una nueva vida, sino que también los padres tienen que moldear esa nueva vida para que el niño no sufra en esa infancia y obviamente cumpla con el tratamiento. Es decir, que esta enfermedad no solamente la padece el niño, sino el primer impacto, diría yo, lo tienen los padres. Y es fundamental el papel de los padres para llevar adelante y bueno, cumplir con el tratamiento. Hoy tengo el honor, la dicha y una alegría que no tiene nombre de poder compartir esta mesa, este lugar, este escenario, pues recibir a mis padres. Quiero darle las bienvenidas a mi mamá, la señora Magali Bertón, y a mi papá, el señor Enrique Gómez, quienes obviamente cuando yo tenía 5 años recibieron esa noticia que fue sin duda alguna devastadora. Hoy vamos a compartir, vamos a hacer un diálogo bastante normal, bastante humano, con la finalidad de poder expresar, por una parte, todas las vivencias que sucedieron en aquel entonces y sobre todo poder generar alguna ayuda, alguna guía y brindar una esperanza. ¿Por qué? Porque vamos a darnos cuenta de que lo primordial, la fuerza principal, la fortaleza, siempre viene de arriba. Sin una guía espiritual, sin Dios como norte, probablemente uno se pierde. Y hoy lo vamos a escuchar. Bueno, bienvenidos sean, muchísimas gracias por estar aquí, ma, pa, así que bienvenidos. Ya, para nosotros es realmente una alegría estar aquí, estar compartiendo, sobre todo para alentar a otra gente quizás que pueda estar pasando algo similar a lo que nos pasó hace 35 años, más o menos aproximadamente, cuando notamos, digamos, en usted, mi hijo, algo que era normal en el caminar, que le dolía, que andaba un poquito con dificultad, digamos, como se dice, un poquito rengo, así. Y la primera en darse cuenta fue Magali, su mamá. Y conversamos y bueno, ella inmediatamente quiso tomar acciones para ver qué era lo que le pasaba. Nunca supusimos que era algo, digamos, tan fuerte. Y ella empezó a buscar ayuda médica para que nos oriente, una orientación médica en ese tiempo. Como quiero mencionar, como también bien lo dijo usted, en ese tiempo no había, esta enfermedad no era muy conocida, vamos a decirlo así. En ese tiempo también es bueno remarcar de que no había la tecnología que existe hoy en día, no había internet, no había, peor
celulares o WhatsApp, no existía nada. Perdón, ahí te interrumpo, y para que más o menos puedan entrar un poquito en contexto las personas que nos ven tanto de Santa Cruz, de Bolivia, como de otros países. Estamos hablando de que estamos en el año 1990, en aquel entonces, y es más, fue incluso antecito, o sea, finalizando el 89, fue cuando más o menos descubre mi madre, porque... Bueno, vamos a entrar en detalle. Yo estaba finalizando el año de prekinder en aquel entonces. Pero tal como lo decía mi padre, en aquella época no había la comunicación que hoy en día existe. Entonces, hoy tenemos la facilidad de entrar en internet y averiguar, bueno, el origen o las causas o el tratamiento o recomendaciones de cualquier enfermedad. Ni qué decir con inteligencia artificial. Pero imagínense en 1990, donde todavía era común utilizar el correo. Y las respuestas tardaban meses en llegar. Entonces, ese contexto es muy, muy importante porque obviamente eso hace mucho más pesado todo el trajinar, ¿no es cierto? ¿No? Pero aquí ya quiero que entremos un poquito, y aquí quiero hacerle un poco la palabra a mi madre, de exactamente cómo fue, o sea, cuál fue la primer sospecha de que algo no estaba bien. Bueno, mi hijo, siempre las mamás observamos todo en los hijos, el caminar, el hablar, ¿no? Estamos siempre atentos a ellos, ¿no? Y yo notaba en usted que cuando caminaba tenía una pequeña dificultad y ante las otras personas me decían que no, que estaba todo bien, que lo veían normal, que no tenía nada. Lo que pasa, señor, es que es su único hijo, es por eso que usted nota algo diferente. Y yo entré en duda y le comuniqué a su padre. Le dije, no lo veo bien. ¿Le duele, mijito? No, no me duele. Pero yo veo que no estás bien. Y bueno, ahí acudimos al primer traumatólogo, ¿no? Ahí te quiero cortar un poquito más, para que más o menos vayamos retroalimentándonos, porque es muy importante considerar este punto y aquí quiero compartirlo también con ustedes. Hay ciertos recuerdos que los tengo como si fuera ayer. No toda la enfermedad, sería mentir que me acuerdo de toda la enfermedad, pero de repente hay ciertos momentos que los tengo como que a detalle. O sea, recuerdo incluso cómo estaba el clima, recuerdo las personas que estaban alrededor, las expresiones de ya sea que estén contentos, enojados, tristes, preocupados, en fin. Y una de las cosas que yo me acuerdo en el inicio de la enfermedad fue finalizando prekinder. Al finalizar siempre estos grados así de infantes, generalmente hay como que competencias de fin de año, ¿no? Que generalmente son de puntería o cuestiones similares. Y recuerdo de que yo era el representante del curso. Entonces hago la competencia, finalizó el año y ahí fue, hasta donde yo recuerdo, que en el Coliseo, creo que te acercaste a la profesora, incluso me dijiste, camine. Y yo caminé recto, vuelva para acá. Mostrándole a la maestra, para que la maestra a ver si también lo observaba. Y le preguntaba, ¿usted ve que camina diferente? Y me acuerdo que la profesora, que no me acuerdo el nombre de la profesora, la verdad, pero me acuerdo que te dijo de que no debe ser, probablemente debe ser por el impacto de la competencia que hubo. Y recuerdo así, tengo un breve recuerdo, un breve momento en el vehículo donde me preguntaba si me había lastimado, si me dolía el pie o por qué caminaba diferente. Y yo te decía que no. Y a partir de ahí creo que ya se levantó la sospecha que le comentaste a mi padre, ¿no? Así es. Y seguido a ello, si no me equivoco, a escondidas fuimos a un médico, ¿puede ser? Sí, fuimos al primer traumatólogo. El traumatólogo te vio y dijo, es una inflamación. Vamos a dar un tratamiento, un antiinflamatorio y vamos a terminar los 7 días. Bueno, y uno como toda madre... Yo no vi cambio en 72 horas, entonces dije, esto no está bien. Y luego, en mi desesperación, me fui a otro traumatólogo. Ahora, ahí quería preguntarte una cosita, Pa. ¿Qué te acordás de mis características como niño? O sea, ¿era inquieto, era quieto antes de la enfermedad? ¿Cómo era mi comportamiento de niño? Bueno, siempre su característica de usted fue un niño tranquilo, un niño educado, ¿no? Que le gustaba estar, vamos a decir así, bien
limpiecito, no le gustaba correr y ensuciarse y como otros niños, digamos, ¿no? Entonces usted siempre fue una persona en ese sentido como que más tranquilo, ¿no? Le gustaba mirar, le gustaba dibujar, estar más en escritorio que en otras cosas. Además, hay que decirlo así, el cuidado también de la mamá, digamos, ¿no? Ella siempre estaba atenta a lo que usted hacía, a lo que usted estaba, digamos, sintiendo y haciendo como un niño de más o menos en esa edad de 5 años, ¿no? Esto más o menos el año, como decíamos, el año 1990. Entonces, hay que sumar que era nuestro primer hijo, ¿no? Entonces, el hecho de ser el primer hijo, la mamá tiene tendencia a que sea mucho más protectora, digamos, ¿no? Aparte del amor que uno tiene por los hijos, pues que es inmenso, que no tiene límite. Ella siempre estaba atenta a todo, no porque sea mi esposa, pero yo agradezco a Dios porque ella, una excelente madre, o sea, desde el comienzo que yo eso veo ahora, digamos, que tenemos, usted tiene 4 hermanos más, que tenemos 5 hijos, veo que con los 5 también se dedicó a ser una madre. Y en el caso, volviendo en ese tiempo, en el año 1990 más o menos, cuando sucedió todo esto, ella empezó a querer multiplicarse para averiguar, ver qué era todo esto. Y ahí quiero que paremos. Sin duda alguna que una madre primeriza, llamémoslo así, digamos, como toda madre, también con todos sus hijos, siempre va a velar por el desarrollo de los niños, ¿no? Porque estén obviamente con la salud siempre al máximo y las preocupaciones para todos los que son padres, digamos, desde el momento en que su hijo de repente tiene una fiebre, obviamente va a estar preocupado para que se cure, digamos, ¿no? Y así sucesivamente. Aquí rescato mucho la importancia del ojo materno, de algo no está bien. Entonces acude al médico previo a haber comentado con mi padre, ¿no? O sea, noto que no está bien, no sé qué, no debe ser nada probablemente, ¿ya? Entonces, siempre también esa sobreprotección a veces a uno le crea como que una fama de exagerado, muchas veces. Y los que son padres lo van a entender, solamente los que son padres, y más aún los que son padres primerizos, lo van a entender. A veces tenemos esa tendencia a ser sobreprotectores con los hijos, pero obviamente es parte del amor que uno tiene como padre, ¿no? Y bueno, vuelvo al punto. Entonces, madre, vas al segundo médico. ¿Y qué te dice el segundo médico? Empezamos con el primer médico, nos dijo el problema que podía ser una inflamación. El otro médico nos dijo parecido lo mismo. Y así fuimos recorriendo en nuestra desesperación de padre todos los traumatólogos de Santa Cruz. La todos amigos. La familia, ¿qué decía, digamos? O sea, porque me imagino que ya las abuelas tenían conocimiento de que yo estaba yendo al médico, porque veías que yo caminaba mal. ¿Qué te decían alrededor la familia? Es propio el crecimiento, ya le va a pasar, eso es normal, pero yo sentía que no era normal, ¿no? Entonces, bueno, y así fuimos avanzando y ya incluso ya llegábamos a los traumatólogos y bueno, en Santa Cruz, gracias a Dios, casi todos nos conocíamos en esa época porque éramos menos habitantes y los médicos casi todos eran amigos, pues entonces ya llegábamos y de entrada ahí me decía, Magalí, ya yo sé lo que vos querés saber, ¿no? Bueno, tu hijo va a superar esto. Bueno, y así fuimos recorriendo hasta que llegué a un médico, un traumatólogo, y él examinó, pidió radiografía, abrió y me dijo, señora, ¿usted tiene esposo? ¿Por qué? Le digo, doctor, porque usted tiene que venir con él, porque lo de su hijo es bien grave. Se dio la vuelta, sacó un libro así de alto, me mostró la imagen y me dijo, señora, lo de su hijo es bien grave.
Ni aquí ni en la China se lo van a curar. Así venda usted su casa. Así, con esa frase. Y su hijo va a quedar, y me mostró las imágenes en estas condiciones, me dijo. Y yo salí, solo Dios sabe cómo salí de ahí, sentía como pisando las nubes, con mi hijo de 5 años. Que se me caía el mundo. Y me fui. Tu padre nos estaba esperando al salir de la oficina con la abuela. Y yo llegué y no podía hablar. Me han dicho esto. Entonces ahí toda la familia vamos a empezar a buscar y vamos a salir al exterior. Ya todos los amigos traumatólogos lo habían visto. Entonces ahí fue donde decidimos ir a Santiago de Chile. Esa vez fue la primera vez que se escuchó la palabra PERTES. Exactamente. Exactamente. Nos fuimos a Santiago de Chile y en Santiago de Chile fuimos a una clínica muy prestigiosa. Nos costó muchísimo conseguir hora con ese médico porque era con tiempo, con 20 días de anticipación. Y nos fuimos. Y el médico, allá el chileno, sí nos dijo, esta es una enfermedad, se llama PERTES Calvé, ha sido descubierta en Francia y no tiene cura esto. Pero vamos a intentar hacer un tratamiento y por el momento no hay necesidad de operar, pero vamos a ver más adelante, ¿no? Entonces, ¿qué es el PERTES Calvé, no? Es la cabeza del fémur que se fue necrosando, ¿no? Se fue muriendo, la cabeza del fémur se fue secando, ¿no? Por falta de irrigación sanguínea. Por falta de irrigación sanguínea. Y en este termina caso muriendo prácticamente la cabeza del fémur. Fue casi en su totalidad, ¿no? Entonces nos mandó de vuelta a Santa Cruz el médico. Aún así no paramos nosotros. Seguimos investigando. Como bien dijo tu padre, no había internet, no había las facilidades, digamos, para comunicarse con el exterior. Pero había el teléfono. Y yo empecé a llamar a todas las amistades que teníamos fuera del país y a pedirles, por favor, que quería mandarle las radiografías de mi hijo. Mandamos a Francia, mandamos a Inglaterra, mandamos a Canadá, mandamos a la Argentina, mandamos al Brasil. Hago un paréntesis aquí. Cuando los médicos traumatólogos de acá alguna vez nos comentaban, médicos amigos muy queridos, nos comentaban de que había un congreso en tal lugar y yo me enteraba que iba a haber ese congreso de traumatólogos mundiales. Yo les pedía que por favor presenten el caso de mi hijo. Entonces lo hacíamos así. Bueno, y así fue como las radiografías fueron viajando a distintos países. En muchos países nos ofrecían por investigación también, como en el caso de Inglaterra, para que lo llevemos. En Canadá nos ofrecieron la operación gratis, todo, pero era como una investigación, o sea, no me dijeron tu hijo va a quedar sano. ¿Pero te explicaron en qué consistía la operación? La operación era en poner una prótesis. O sea, era cortar la cabeza del fémur y poner una prótesis. Y de ahí, conforme vaya creciendo el niño, ir cambiándole la prótesis, ¿no? Entonces era bien traumático eso, ¿no? Claro, porque son muchas operaciones a lo largo de la vida, entonces, sí, ¿no? Sí, conforme vaya creciendo. Luego volvimos de Chile ya con un tratamiento. Ya nos dijo que tenía que hacer mucho ejercicio, natación sobre todo, ¿no? En Santa Cruz no existían las piscinas temperadas, ¿no? Entonces salíamos del Colegio La Salle, que valga la aclaración, tuvimos un apoyo espectacular de todo el colegio, desde el hermano director, los profesores, los compañeros. Todos.
todos. Ahí quería entrar un ratito en ver la otra perspectiva. Cuando salen del consultorio con la noticia de PERTES y encaran esa nueva realidad con el envío de las radiografías a otras partes del mundo, ¿cómo era la reacción o el tratamiento o el trato padre-hijo? Porque estamos hablando de un niño que tiene 5 años, entonces prácticamente está en plena infancia. Entonces el niño no es consciente de ello, ¿no? O sea, el niño está enfermo y el niño dentro de todo, si bien, tal como lo mencionaste, sí me destacaba por tratar de estar con buena conducta o educado o pulcro en algunas ocasiones, en cenas, en el mismo colegio, recuerdo también. Pero como todo niño también me gustaba jugar, ¿no? Entonces, ¿quién no ha jugado tú a esconderse y es corriendo? O a la mancha y es corriendo, en fin, o sea, la mayoría de los juegos eran corriendo. Entonces, ¿cómo hacer entender a un niño que ya la realidad es diferente? ¿Cómo lo hicieron? ¿Cómo encararon esa situación? ¿Cómo me hablaron? Claro, primero, digamos, que como ya lo mencionamos, el hecho de que era algo, una enfermedad no muy conocida para los mismos traumatólogos incluso, y no había tanta información. Para nosotros los padres, digamos, era desesperante, peor aún por las cosas que algunos traumatólogos nos decían cuando íbamos a consultas o algo, unos más que otros, pero la incertidumbre ahí le viene a uno como padre que no sabe qué era lo que va a pasar en el futuro con su hijo, ¿no? Y eso sucede, yo creo que a todo padre que sabe de alguna enfermedad de su hijo. Entonces, yo creo que ahí, como dije también hace un momento, la fuerza que tenía Magali, su mamá, mi hijo, realmente era que venía, yo creo, de Dios la preparó para un momento así, porque ella, con su carácter, digamos, que siempre ha tenido, también, aparte de ser muy, muy cariñosa, pero ella, sobre todo, lo preparaba, usted le decía cómo tenía que comportarse, como si no tuviera nada. Y eso a veces, digamos, a mí, yo un poquito más, no sé, de carácter menos fuerte, vamos a decirlo así. No, yo no podía decirle casi cosas así, pero ella sí lo preparaba, no, vamos adelante, que esto le daba fuerza y todo. Porque ya los médicos nos dijeron de que no tenía que caminar, usted no tenía. Volvió de Chile en silla de ruedas. No, ya allá cuando fuimos a Chile, el médico allá nos dijo ya, estos son los tratamientos, hay que cuidar la pierna, que no pise, que no porque con el peso del mismo cuerpo se podía dañar más, digamos, los huesos, el hueso, la cabeza del fémur y parte del fémur. Bueno, para empezar, la enfermedad en sí es una necrosis que se produce prácticamente por una avascularización. Es decir, la falta de irrigación sanguínea hace de que la cabeza del fémur prácticamente se debilite, se muera. Entonces, obviamente, el hueso queda en una situación de debilidad extrema. Por ende, la recomendación médica es de que la persona, bueno, el infante en este caso, no pise, no utilice la pierna y no puede ni siquiera pisar en la piscina. Entonces, aquí yo creo que es fundamental la frase o las palabras que ustedes, o la insistencia de cómo fue el enfoque que me dieron, lo que decía mi padre hace rato, ¿no? De que mi madre agarraba y me trataba normal, similar, pero obviamente dándome ese enfoque que tenía que cuidarme. Y estamos hablando de que estábamos encarando prácticamente el año de kinder. Y en kinder todo niño pues va a correr, todo niño quiere subirse un resbalín, quiere jugar con sus compañeros. Y una de las cosas que yo recuerdo es de que, bueno, me la pasaba prácticamente en silla de ruedas o con mis muletas, pero bueno, o sea, me cuidaba a pesar de la edad corta, entendía.
¿no? A veces trataba de, bueno, más o menos cuando no me miraban, trataba de hacer como cualquier otro niño normal, digamos, ¿no? Correr y qué sé yo, pero ya ahí me pillaban y siempre me llamaban la atención. Ahora, ahí yo quiero que tratemos de entrar un poquito en detalle. Eh, Volvemos de Chile y ya volvemos con la silla de ruedas. Volvemos con las muletas. Entonces ya, ¿cómo fue el día a día? No sé si te acordás alguna anécdota, alguna de las veces que me hablabas tratando de concientizar de la enfermedad que yo tenía y de que yo tenía que ser responsable conmigo mismo prácticamente para poder estar bien en un futuro. ¿Te acordás de algo más? Claro que sí. Yo siempre le enseñé a que sea fuerte y le hablaba duro y le decía, vamos, mi hijo, que usted puede. Y es que me preguntan en el colegio, que qué me pasó, si me dio parálisis, y yo le decía, usted respóndale, que usted está lesionado como un deportista, pero que lo va a superar. Entonces yo siempre positiva, va a salir adelante, respóndale, lea usted, salga adelante en lo que usted puede hacer. Entonces, va a pasar este tiempo, tengamos fe que va a pasar este tiempo y usted se va a poner bien. Entonces, salían con su padre de ida al colegio. Yo lo mandaba con fuerza, estricta, durísima, porque igual con su disciplina de su natación, de los cuidados, también dormía en la noche con unos botines y un fierro. Sí, sí. No tenía Sí, lo recuerdo. El acostarse placentero en la cama, dormía con un fierro. Y dicho sea de paso, hasta el día de ahora sigue siendo parte del tratamiento. Claro. Para las personas que nos están viendo, el tema es, para el tratamiento en sí, no solamente es el cuidado de no tocar el suelo, para nada, de que la pierna no toque. Una de las cosas que, por ejemplo, me acuerdo ahorita, utilizaba yo un cinturón que me cruzaba de un lado al otro y lo que hacía era que sujetaba la pierna débil, llamémosla así, o la pierna enferma, con la finalidad de que no toque. Entonces, prácticamente estaba en muletas y apoyándome en una sola pierna. Ahora, en las noches tenía que dormir con un fierro. O sea, utilizaba como 2 botitas, me lo ponía y obviamente yo no podía cerrar las piernas. O no podía ni siquiera dormir de lado, era incomodísimo dormir de lado porque me daba la vuelta y quedaba con una pierna en el aire, digamos. Entonces, probablemente eso fue lo más incómodo, podría decir, porque incluso una de las cosas, uno de los recuerdos que yo tengo es de que me tenía que bañar sentado en una sillita. Fueron 3 años, ¿no? Claro, sí, lo recuerdo. 3 años. Y me acuerdo tal como lo dice mi madre, o sea, la forma en la cual me hablaba mi madre era de una manera tan natural, tan normal, que yo no lo veía diferente, o sea... No se da cuenta que nosotros es lo que estábamos sufriendo. Claro, no, Eso no. era lo que nunca quisimos nosotros. Llorábamos los dos, como uno... Y a escondidas, porque escondidas, nunca lo vi, vimos, ¿no? porque salía Oscarito con el papá al colegio, cerraba yo la puerta y me quedaba a gritos. Y ahí lo llamé al Señor. Y le dije, Señor, ¿qué hice de mal para estar sufriendo por mi hijo así? Señor, ¿por qué me hace esto? Y yo le hablaba y le protestaba y le gritaba al Señor. Y no era una vez. Todo el tiempo cuando estaba sola. Y yo hablaba con él. Porque si yo hubiera podido detenerlo el mundo, yo lo detenía. Y las madres que tienen un hijo enfermo me van a entender. A mí me dolía hasta ver que la gente reía. Porque decía, mi hijo no puede hacer lo que los otros niños pueden hacer. Mi hijo no puede correr. Mi hijo no puede jugar como los otros niños. Pero yo delante de mi hijo era dura. Y le decía, vamos, mi hijo, que usted puede. Y nunca me vio derramar una lágrima. Porque tenía que hacerlo fuerte. Y Dios me dio ese temperamento para poder sacarlo adelante. Y gracias a él fue esa semillita que él sembró en toda la familia de la fe. Ahí quiero entrar a hablar más. Siempre fuiste
una mujer de fe. Incluso antes de casados, ustedes lo llevaste a la mansión a mi padre. O sea, Así iban es. a la mansión desde cortejo, ¿no? Entonces siempre fuiste apegada, siempre Sí. tuviste los valores católicos, o sea, un cimiento firme, se podría decir, ¿no? Entonces, ya en el momento, o sea, acabas de compartir algo que es fundamental, que es clave, que es el desahogo del por qué estoy viviendo esta situación, o por qué a mí, ¿no? Entonces, ¿cuán importante fue o sea, el tener la fe en Dios para la pareja como tal? Ahí, si puedes comentarnos algo, pa. Claro, como bien dijo usted, cuando ya estábamos de cortejos, ya después casi de novios, digamos, ella me llevaba a misa, vamos a decirlo así. Íbamos a la mansión la mayoría de las veces y también a San Roque, que ella es de ese barrio. Entonces, empezamos a asistir así a la iglesia más. Yo he estado en colegio católico también, conocía, digamos, un poco, pero como todo joven, quizás, vamos a decirlo así, bueno, no frecuentaba mucho a la misa en ese tiempo, pero ya con ella lo hacíamos. Todos los domingos íbamos. Entonces, por eso decía yo hace rato, Dios lo prepara a uno para muchas cosas. Por eso decía yo bien el carácter que tiene Magali, la forma como es ella, fuerte. Quizás la preparó para enfrentar eso, pese a que ella sufría muchísimo, como todo ser humano o madre o padre cuando ve algo en algún hijo, una enfermedad o algo así, sufre, ¿no? Pero Dios lo prepara, Dios le va mostrando el camino quizás a uno para el futuro, digamos, ¿no? Entonces, yo veo que así Dios a ella la preparó por su lado y después, cuando ya estábamos juntos, nos llevó por ese camino, nos hizo ir, digamos, de la fe, ya empezamos a asistir a la mansión, ya después fue cuando nos casamos y algún día me dijo ella, yo quiero que usted sea servidor del Señor, es decir, que cante, que vaya, toque en algún conjunto, ministerio de música, algo así, digamos. Lo hallábamos, digamos, muy lejano eso, ¿no? Pero es así como el Señor le va mostrando a uno las cosas, ¿no? Y volviendo al tema de después cuando volvimos de Chile, ya vamos a decirlo así, con un poquito más de claridad sobre lo que era la enfermedad y ya con las recomendaciones, bueno, con la silla de ruedas, con las muletas, o sea, un cambio ya total en la vida, ¿no? El colegio, ¿no? Nos recibió con mucho apoyo, con mucho amor y yo me emociono mucho de recordar cuando llegamos, nos esperaron todo el colegio. Todo el colegio. Y desfilamos con usted ahí en la silla de ruedas. Bueno, y todos le daban ánimo. Y bueno, me emociono porque, bueno, fueron momentos difíciles. Difíciles como pareja, como esposos, digamos, ¿no? Como familia. Porque, bueno, es enfrentar algo que ningún padre quiere, ¿no? Ningún padre, ninguna madre no quieren, digamos. Bueno, pero decía yo, el colegio nos dio muy buena bienvenida, ¿no? Y los profesores, todo. Tanto así que
nosotros habíamos, es como una anécdota también, pensábamos trasladarlo a otro colegio en primero básico ya. Y usted no quería porque ya, bueno, se había acarenciado con sus compañeros. Y yo también empecé, y la mamá, por supuesto, que también a ver cómo lo atendían, como Entonces, como que también nosotros dijimos, no, el colegio ahí está muy bien. Era una familia grande. Una familia grande, la verdad que en el colegio La Salle. Entonces, mi hermana lo llevó a usted a dar el examen a otro colegio, y fue una de las cosas que el director de ese colegio me dijo a mí, que primera vez que veía que un niño le dijo que no quería entrar al colegio porque usted era de otro colegio, era de La Salle, ¿no? Claro. Y él amaba La Salle. Normalmente los niños van enseñados a decir que sí, queremos, bueno. Y en el colegio, día a día que llegábamos, me acuerdo todos los días que llegábamos, los compañeros, todos se portaron muy bien. Unos más que otros, por supuesto, ¿no? Habían algunos que esperaban para ser ellos los que lo lleven. O sea, se peleaban por llevarlo a usted en la silla de ruedas. Y como una anécdota, una de esas estaban, y cuando acordamos lo habían subido por la rampa, y de allá querían largarlo un rato de eso, uno de los compañeros jugando, por supuesto. Los niños, pues ¿no? todos Los eran niños. Cuando lo vemos, no. Entonces Bueno, pero les comento algo, ¿no? O sea, sí la hacíamos. Era en el recreo, y ya estamos hablando, sí, primero básico. Claro, en primero básico son anécdotas que me acuerdo como si fuera ayer. Bueno, para quienes conocen el Colegio La Salle, Santa Cruz tiene distintas rampas, tiene varios lugares, y obviamente el chiste era que me subían y yo les decía súbanme, porque no era que ellos lo hacían de malas personas. Yo les decía súbanme porque yo tenía dominio para frenar. Incluso sabía hacer algunos trucos con la silla de ruedas. Frenaba con un lado, entonces, y si el suelo estaba recientemente trapeado o algo así, hacía como que si ronceaba la silla de ruedas. Es decir, uno, ya desde el punto de vista, ahorita analizándolo así, digamos, uno como niño se adapta a la situación. Y entonces, digamos que la enfermedad la mete dentro de esa ilusión, de esa infancia que uno tiene, y uno llega a compartir. Evidentemente, todos los compañeritos o las personas alrededor sienten cierta empatía por uno, ¿no? Entonces, tratan de darle el mejor trato posible, ¿no? Pero, bueno, volviendo al punto, sí me lanzaban por la rampa. No, nunca me caí por la rampa. Hubo un accidente, si no me equivoco, fue en primero básico, que me choqué contra un basurero, porque sí me empujaron fuerte aquel entonces, y fue a partir de ahí 0 silla de ruedas y andar en muletas prácticamente. Ahí recibí una buena llamada de atención de parte de mi madre, porque obviamente espanté a los profesores, a quienes vieron, porque no me acuerdo si fue un cambio de hora, un recreo, volvíamos de educación física y me estrellaron contra un basurero, y bueno, no me pasó nada, digamos, ¿no? Pero obviamente la gente, pues, al ver que un niño en silla de ruedas se choque contra un basurero, genera cierto impacto y nerviosismo, ¿no? Pero bueno, volviendo al punto, estamos hablando ya de primero básico. En primero básico, uno de los recuerdos que yo tengo dentro de toda esa infancia, esa ilusión, porque cabe recalcar algo. Cuando teníamos la oportunidad de viajar, una de las cosas que me gustaba llamémoslo así, de que me gustaba harto de la silla de ruedas, era el trato diferenciado que daban las mismas aerolíneas, las personas de los aeropuertos, las personas que atendían en cualquier tienda, sea una venta, un carrito de panchitos o lo que sea. Digamos, siempre había un trato diferente. Obviamente un niño en silla de ruedas siempre va a llamar la atención de una forma distinta. Pero ¿a dónde voy? Primero básico, todavía estaba con esa ilusión de que, bueno, anímicamente me sentía bien, me veía normal. Estaba en silla de ruedas, digamos, pero jugaba igual, me castigaban igual que cualquier otro niño. Cuando tenía castigo, castigado estaba, digamos, ¿no? Si no comía la comida, si no hacía caso. Evidentemente, por la misma enfermedad tenía que pasar quizás más tiempo con el Nintendo en esa época. Muchas, ¿no? Clases, todas las clases. Le llenamos el tiempo, todo el tiempo. No tenía espacio
porque tenía clases de todo. Tenía clases de oratoria, de liderazgo, de pintura, clases de incluso inglés, de pintura, de sí, piano, de piano. O sea, Sí. todo estaba lleno de lectura veloz, Sí. de matemática, en fin, todo. Le llenamos el espacio. O sea, no había, terminaba agotado de tanta clase que tenía para poder llenarle su tiempo y que no extrañe hacer lo que los otros niños hacían, ¿no? Aprendió a leer muchísimo los libros, 2, 3 libros a la vez, con distintos tipos de lectura, y bueno, se fue enamorando y disfrutándolo, ¿no? Sí, eso fue muy importante, yo creo, porque al suplir, digamos, al tener esas actividades y suplir, digamos, otras actividades físicas, porque lo normal es que a los niños los metan a una escuela de fútbol o distintos deportes que son de contacto. Entonces, obviamente, yo no podía hacer eso, ¿no? Pero al haberme metido a este tipo de clases, realmente no extrañé y no me di cuenta. Eso sí, y aquí ya llegamos a un recuerdo que lo tengo muy, muy presente. Muy presente. Primero básico. En la mañana deportiva hay una foto por ahí que tengo que me encanta. Sale la amiga predilecta adelante y yo salgo atrás en mis muletas. Y la gente aplaudía, todo. Primero básico, digamos, ¿no? O sea, bueno, después de kinder era, no pues, las grandes ligas, ¿no? Primero básico. Y para los que, bueno, no conocen La Salle, siempre, obviamente, hubo mucha importancia por el fútbol. Entonces, era la mañana deportiva. La mañana deportiva siempre se lleva a cabo más o menos en marzo, durante el primer trimestre del año. Entonces, estamos en la mañana deportiva, termina el desfile y venía ya la hora de jugar fútbol contra el curso paralelo. Quien organizaba el equipo era el papá de Fernando Arias, el doctor Lucho Arias, a quien le mando un saludo grandísimo también a Fernando, a toda la familia. Y Fernando, gran amigo de infancia. Yo me acuerdo que me acerqué así en comuleta y le dije, oye, quiero jugar en el equipo, quiero entrar al equipo, por favor, méteme. Y me metió, o sea, me acuerdo, él está dictándole a su papá. Y arma el equipo y ya a lo que estamos de ida a la cancha, ahí me acuerdo que mi padre se acerca al doctor Lucho y más o menos veo que le habla en el oído así. Y ya le dice. Y veo que mi padre nos desvía y nos vamos a las graderías. Para lo de La Salle es la cancha principal, ahí en las graderías. Y yo me acuerdo que le digo a mi padre, el equipo se está yendo, el equipo, pa, vamos, tenemos que ir a jugar, yo voy a jugar también. No, es que yo no quiero que usted juegue. Y ahí comencé a insistir y lo tengo presente, es un recuerdo que parece doloroso, pero es hermoso. O sea, porque vuelvo atrás y lo miro, porque el cuadro sí, digamos, fue difícil vivirlo. ¿Por qué? Porque yo estaba insistiendo, yo quiero jugar, que yo estoy bien, que ya estoy sano, que no me duele nada, que yo estoy bien. Y llega un momento en el que mi padre se entrecorta y trata de convencerme. No hacía mucho que el jugador Echeverry se había lesionado. Y me dice, trata de convencerme con eso. Yo no quiero que le pase lo que le pasó a Echeverry, que se lesionó. Usted está lesionado ahorita, pero ya va a estar bien. Y yo seguí insistiendo hasta que, como todo niño en esa edad, obviamente cae rápido en llanto. Caigo yo en llanto y ahí fue cuando mi padre se entrecorta y ya no hubo palabra. Ese momento lo tengo tan grabado porque fue el único momento donde realmente dije, esto está grave. O sea, dentro de toda la infancia que tenía, y ahí me caí, lo tengo presente, me caigo en llanto y no había forma alguna de parar de llorar. Y me acuerdo, se acercó la profesora Rubí Mirta, que en paz descanse, a tratar de darme ánimo. Vamos, Karim, vamos, levántese. Y me movía la mano porque yo la tenía en la cara. Levántese, usted puede, usted va a estar bien. Y mis compañeras alrededor tratando de animarme. Y nada, no había poder humano. O sea, yo estaba sumido en llanto y ahí me di cuenta, digamos, de lo grave de la situación o de que no había solución. O sobre todo, no tanto lo grave de la situación, sino me di cuenta de que no iba a poder jugar ese partido. Siendo franco y sincero. Ahí ya alguien le dice a alguno de ustedes que nos vayamos del lugar, que me saquen, que me lleven a otra parte. Me llevaron, me acuerdo, a una juguetería al frente del colegio. Sí, me compraron un buen juguete. Un Alien, buenísimo. Sí. Y como todo niño, le entrega un juguete y se me pasó. Y listo, se acabó. Como todo niño. Uno le entrega el juguete, lo distrae
borrón y cuenta nueva. Ahora, cerrando esta parte de la anécdota, lo que sí me acuerdo, lo tengo presente, no te vi a vos más, pero sé que estabas a lo lejos viendo el cuadro. Sé que estabas. Fue buenísimo. Bueno, o sea, es anecdótico porque, y lo vuelvo a reiterar, digamos, o sea, es un momento doloroso, pero que me gusta mucho recordarlo porque lo miro con alegría, digamos, ¿no? Entonces, pero bueno, fue lindo. Ha debido estar la mamá Sí. llorando en un rincón ahí. Probablemente, ¿no? Pero bueno, a partir de ahí, ya como vivencia personal, estamos hablando de que esto tuvo que haber sido marzo. Más adelante, ese año, primero básico, tocó en mayo, el Día de la Madre. En aquella época la Salle acostumbraba a hacer los bailes, El festival. los festivales en honor a la madre, y cada curso hacía su bailecito. Y generalmente era una mezcla entre lo típico y bueno, o sea, entre Bolivia y qué sé yo, la madre, en fin. Y a nosotros nos tocó, bueno, al curso le tocó, si no me equivoco, es una danza del Beni, la danza del torito, algo así. Me acuerdo, lo tengo, otro de los cuadros presentes que tengo. Volvemos del recreo, después de haberme impactado con el basurero, ya estoy con las muletas, entonces entro al curso y veo que la profesora estaba como que enseñándole, estaba sonando la canción, una canción X, no me acuerdo la canción, del torito, ¿ya? Y veo que la profesora les enseñaba a los demás el paso, ¿ya? Y que era como que 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3. Entonces yo veo y trato de imitarlo. Entonces, y con las muletas comienzo a hacer 1, 2, 3 a un lado, 1, 2, 3. Y la profesora me ve desde el escaloncito que había en el curso y me apunta y me dice, muy bien, así, Oscarito, así, me dice, ¿no? Y yo seguí 1, 2, 3 y todo el curso lo hacía, digamos, ¿no? Entonces, a partir de ahí me metieron a la danza. Y ese, por ejemplo, es un recuerdo lindísimo que yo tengo como niño, pero que no mido, o sea, no medí el impacto que tenía en el momento. Para los que no, bueno, los que conocen la Salle saben que en el Coliseo el piso es de parqué, ¿no? Entonces, obviamente lo enceran, lo pulen para que esté brillante y todo lo demás. Entonces, yo iba a danzar, yo dancé en realidad con el curso. Era el segundo, el primero, Andrea Aguilera, que estaba como torito, y como tigre, si no me equivoco, y los demás éramos los toritos. Y yo era prácticamente el primero de la fila, ¿no? Y yo estaba con las muletas. Y algo que yo me acuerdo más fue cuando me dijiste, si usted se cae, se levanta. No pasa nada. Si se cae, si se resbala, se levanta. Y usted tranquilo, no sé qué, no sé cuánto. Y yo estaba nervioso por la danza, para que todo salga bien. No por caerme. Yo sabía que no me iba a caer, pero yo estaba nervioso porque quería que salga bien. Y ahí me acuerdo, así muy poquito, la danza salió bienísimo, no me caí, pero ya cuando terminó, el abrazo fue como, no sé, como si hubiéramos ganado. Todavía así la gente se acercaba, felicitaba, ovacionó todo el Coliseo. Tomaban muchas fotos. Las madres lloraban. Sí. Tengo conocidos de cursos mayores que se acuerdan de eso. ¿Podés comentarnos algo de ese momento más? Fue hermoso porque se sintió el amor de... Era el Día de la Madre, ¿no? Estaban todas las madres en el colegio y las abuelitas, ¿no? Entonces terminó la danza y se ovacionó la gente, se levantó, aplaudía, lloraba la gente, nos felicitaba. Fue un momento hermoso donde uno sintió aún más el calor y el amor que recibimos del Colegio La Salle, ¿no? Ustedes como padres, miren qué importante esto, ¿no? O sea, esa vivencia, esa sensación, ese sentir de que el colegio te apoya, de que no están solos, ¿no? Sí. Porque yo lo que recuerdo es que la danza salió perfecta y que todo el mundo aplaudía por lo bien que había danzado todo el curso, digamos, ¿no? Y yo feliz porque no me caí, digamos, ¿no? Pero qué importante, ¿no? Haber estado acompañados. Y ahí te quería preguntar, ¿cuán importante fue el apoyo de la familia en general? Y los amigos también. Claro, realmente el apoyo que uno siente, que realmente también necesita uno de esa fuerza que le dé tanto la familia, los amigos y todo. Y por eso, yo vuelvo a decirlo, cuando los padres
tienen un hijo que está con alguna enfermedad. Realmente es un sufrimiento grande para los padres, ¿no? Y la familia juega un papel importante en el apoyo. Y ni qué decir también el colegio, las amistades, ¿no? Y eso lo valoramos mucho hasta ahora nosotros, porque tenemos amigos, pese a que ya hace muchos años que han salido bachiller ustedes y los otros niños, los otros jóvenes y ahora, continuamos con esa amistad que en ese tiempo nació, digamos, ¿no? Porque realmente fue un apoyo grande de toda la gente, un apoyo en todos sentidos, ¿no? En todos sentidos, porque uno como padre realmente cuando hay dificultades así, agradece y valora mucho el apoyo. Y mucha gente también nos ofrecía, digamos, oraciones, nos ofrecía el apoyo por medio de estar, digamos, con nosotros, visitándonos, de darle a usted algo, digamos, ya sea en el colegio. Realmente, ¿no? Sentimos mucho el apoyo del colegio. Ahí sentimos a través de las amistades el amor de Dios, ¿no? Que nunca nos soltó, ¿no? Entonces Él siempre estuvo con nosotros, ¿no? A través de las amistades, ¿no? Y Dios se manifiesta de maneras distintas y sorpresivas, ¿no? Entonces, sin duda alguna que las amistades, la familia han tenido que ser también manifestaciones enviadas de arriba. Sí, y en sí tuvimos mucho apoyo también de la iglesia, ¿no? De la mansión y nuestros santos sacerdotes, ¿no? El padre Cris y el padre Daniel. Que fueron unos pilares fundamentales en el tema de la fortaleza de la fe, sobre todo, ¿no? Escucharnos, orar muchísimo por nosotros, entrar con un niño de 5 años a orar, y ese niño de 5 años se dirigía al padre Cris. Claro, me acuerdo. Y el padre oraba con él. O sea, mucho privilegio, ¿no? Dios fue muy bueno. Realmente Dios le pone en el camino. Y si uno tiene fe, si uno cree y tiene convicción, digamos, aunque sea un poquito, de eso se agarra uno. Y ya esa fe va creciendo porque el Señor le va mostrando a uno. Le va acomodando, vamos a decir así, las cosas cuando uno tiene fe y cuando uno se entrega o entrega ese dolor, esa aflicción grande que uno tiene, se la entrega a Él y entonces Él le va mostrando. Y hay muchísimas formas de que Dios se manifiesta en esto, a uno, digamos, ¿no? Muchísimas formas. Por ejemplo, cuando ya nos atendió esa vez volviendo a los médicos en Chile, también no nos dejó, digamos, con un panorama muy claro, porque nos dijo de que con el tiempo se iba a ver si había que operarlo o no, ¿no? Y ya fue las direcciones que nos dio de cómo cuidarlo, digamos, a usted. Pero al tiempo, ¿no? A los meses, este médico vino a Santa Cruz por asuntos, iba a hacer otras operaciones acá. Ya nosotros nos enteramos que él estaba y nos contactamos con él, con la mamá, y nos acompañaba siempre mi madre, la abuela. Y al final lo hicimos ver de nuevo, ¿no? Ya hacía meses ya que él lo había visto en Chile,
nuevas radiografías, nuevas tomas, ¿no? Todo lo que había en ese tiempo. Y ya él nos dice hay que operarlo. Y aproveche, dijo que está el médico acá, porque era un grupo de médicos que decidía eso aquí en Santa Cruz, y que el médico chileno que estaba acá. Entonces, al final, después de tantas cosas que nos decían, y decidimos operarlo. Creo que aquí es importante algo y quiero hacer un pequeño paréntesis antes de volver al punto del hay que operar. Las abuelas tuvieron un papel fundamental, ¿no? Entonces, bueno, las abuelas en sí, digamos, en la vida de los nietos tienen un papel importantísimo, ¿no? Generalmente las abuelas lo que hacen es malcriar, adular en exceso a los nietos, ¿no? Entonces, bueno, podrán entender de que con mayor razón, digamos, o sea, iba a estar bastante adulado yo, sobre todo considerando de que al estar impedido de poder jugar con mis primos, en reuniones familiares, en navidades, en fin, en cumpleaños, obviamente una de las recomendaciones fue de que mi silla más o menos la peguen a la mesa de los grandes y de que yo pueda sostener de alguna manera diálogo con los grandes, con los adultos. Entonces, ahí fue un papel muy importante también de toda la familia, ¿no? Sin duda de las abuelas, ¿no? Fundamental. De los tíos, las tías. Y ¿por qué quería hacer este paréntesis? Porque en alguna de esas reuniones, yo lo comentaba el otro día, le decía a mi madre, yo recuerdo que una de mis tías, que así vagamente me acuerdo, o sea, tiene que haber sido o la tía Elsa Bolán o la tía Marilyn Bolán, que en paz descansen, la cual me dijo, usted, mi hijo, se queda sentado en su silla. Y si va a algún cumpleaños, cuando vaya al cumpleaños, tocaba ir a algún cumpleaños infantil, ¿no? Y usted no se mueve de su silla, porque todos los que están a su alrededor son sus empleados, ¿ya? Y usted es el rey ahí. Y usted se queda en su silla. Y yo, bueno, hice caso, digamos, ¿no? Entonces, recuerdo estar en el cumpleaños y obviamente todos los niños se acercaban y me preguntaban si yo era, no sé, paralítico o si me dolía la pierna. Y yo le decía no, y a veces ya me ponía a jugar, digamos, o sea, a veces alguno no faltaba el que tocaba y yo le decía, ay, 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 y se asustaban los niños, ¿no? O cuando de repente ya estoy ahí en el cumpleaños y hay otros niños a mi alrededor y ahí le digo, oye, disculpa, ¿será que me puedes traer una sodita? Claro, claro. Y me la traía. Y dije, oh, funcionó. Sí, más o menos esa ilusión de que todos estaban así como que al servicio mío, digamos, realmente se cumplió, digamos. ¿A dónde voy? Ese tipo de apoyo o de crear esa ilusión para un niño es importantísimo. Importantísimo. Y hay veces que uno, no sé, digamos, o sea, minimiza quizás cuando le habla como uno como tío quizás o como adulto, cuando se dirige a un niño para darle algún pequeño consejo, digamos, peor en este tipo de situaciones, digamos, ¿no? Entonces fue importantísima cada una de las personas que cruzaron en el camino. Todos. Y estoy hablando de familiares y conocidos, amigos, las personas que nos topábamos en la mansión, las personas que rezaban por nosotros, las tías, las señoras mayores, cuando íbamos a los grupos de oración, en fin. Ok, no me quiero adelantar mucho. Volvemos al punto donde el doctor dice, hay que operar. Ya había pasado una buena cantidad de tiempo de tratamiento. Sí. Por ende, digamos, pucha, me imagino lo impactante que fue después de haber atravesado y haber creído, haber hecho las cosas bienísimo, ¿no? Al pie de la letra. Y si no me equivoco, ahí fue que la abuela dijo, no, que se lo opere de una vez. Salimos con la orden de análisis. Y que acabe este calvario, algo así fue que lo dijo. De una vez, dicen, aprovechemos que el médico, la eminencia, está aquí y operémoslo. Claro, era una incertidumbre, ¿no? Porque dio la casualidad que el médico vino, el médico de Chile, el que era especialista, vamos a decirlo así, en todo esto, y que ya lo había visto allá a usted. Entonces, era la oportunidad, supuestamente, para dar ese paso, pero era un paso trascendental, porque eso significaba
que durante el crecimiento de usted, en todos los años de crecimiento, se le tenía que ir cambiando esa prótesis. O sea, ¿cuántas operaciones hubiera tenido hasta que el desarrollo de todo el cuerpo humano, hasta que termine de crecer, de todos los huesos y todo? Entonces, era traumático nomás el hecho de saber de que se iba a entrar a una operación así, porque tenía otras consecuencias ya médicas, ¿no? Entonces, bueno, pero como estaba acá, hablábamos con las abuelas, con mi madre, con la mamá de Magali, de su mami. Entonces, al final, se dijo, bueno, es la oportunidad y lo vamos a hacer. Incluso hasta compramos la prótesis, ¿no? Todo ya teníamos pero ahí viene lo principal que cambió todo. Saliendo de una consulta previa a la operación, que iba a ser, digamos, la siguiente semana, y eso era un viernes, me parece. La mamá me dice, vamos a ir a la mansión a presentarle todo esto al Señor por medio del Padre Cris. Él en oración recibía, ¿no? Recibía la palabra del Señor. Entonces nos fuimos a la mansión. Y ahí fue que esa tarde, en oración, el Padre Cris, que realmente era un hombre de Dios, ¿no? Recibió el mensaje del Señor de que no se tenía que operar. Bueno, y Padre, ¿por qué? No. Y es más, Dios me muestra de que ustedes tienen que irse, dice, al Brasil, a San Pablo, y que en San Pablo los va a esperar un médico que es especialista, que es el médico que lo va a ver, así, digamos, en resumen, y que tienen que irse, pero no lo operen por nada, no se opera. Y realmente ahí hubo una enseñanza, la fe que la mamá me contagió a mí ese rato también, y de ver, de escuchar, de estar ahí en esa oración con el Señor, de verlo al Padre Cris cómo oraba y cosas. Salimos convencidos de que no lo íbamos a operar. Ahí quiero que hagamos bastante énfasis más. ¿Cómo fue esa posición de decirle, de transmitir a la familia de que no se iba a operar? Prácticamente estamos hablando fe contra ciencia, ¿no? Así es. Entonces, ¿cómo fue eso, ma? Al salir de ahí, bueno, como dijo el papá aquí, el Padre Cris recibió, y yo todavía le digo, Padre, estamos con uno de los mejores médicos de Santiago de Chile, y él está aquí, y esta operación nos va a salir más barata aquí que allá. Y él volvió a orar y me dijo, Magali, ¿usted tiene fe? Le digo, Padre, pero no tengo fuerza. Entonces me dijo, trabajemos en la fe, vamos a orar nuevamente. Volvió a orar el Padre. Me dice, el Señor dice que usted tiene que irse a San Pablo, a Brasil. Tienen que irse. Y así fue como salimos juntos con el papá y nos vamos a San Pablo. Nos vamos, vendamos lo que vendamos, tengamos que hacer lo que tengamos que hacer, nosotros nos vamos. Toda la familia pensó que yo estaba loquita ya, ¿no? O sea, ¿qué le pasó? ¿Qué le pasó, Magali? Pero si está el médico aquí,
al que fuiste a Chile, el que lo está viendo, el que tanto cuesta conseguir Teníamos una hora fecha. y fecha ya. O sea, ya estábamos con los análisis, la orden Para de la análisis operación, para la todo. operación. Tenía que estar en un colchón especial. En fin, todas las estaba listo. Probablemente varios familiares se han de ver enojado, han de haber tomado O sea, malísimo no esto. lo ¿no? Claro. entendían, No lo no. entendían, no lo entendían. Y bueno, y no falta, digamos, personas o incluso familiares que lo hayan, digamos, hasta... Fanáticos ya, ¿no? Ya, claro, como que uno fuera el fanático más grande que desobedece a la ciencia o que... No hacíamos caso nosotros. No, En de obediencia todo, a al Señor, veces pues. hasta... Bueno, no falta hasta quien se burle de uno, pues, ¿no? Me imagino, ¿No? sí. Entonces, pero nosotros, eso realmente es algo que viene de Dios, digamos, ¿no? Para darle esa convicción a uno, esa fuerza y decir, hacemos esto y ya lo dejamos todo lo demás. Avisarle a los médicos, buscar pasaje, porque dijimos esto es ya nomás. Y el padre de Cris nos dijo, vayan y que sea lo más antes posible. Allá el médico le va a decir cuál es el tratamiento, cuál es y no lo van a operar. Lo está esperando un médico, ¿no? Wow. No conocíamos a nadie nosotros. Exacto. Padre, no conozco a nadie en San Pablo. Lo está esperando un médico. Entonces, con esa fe salimos nosotros, que nos esperaba un médico. No tenemos familiares, no habían conocido ni nada. No ¿no? había nada. No, nada. Llegamos a una clínica. Era el Hospital General, supongo. Era Bueno, ahí, antes de eso, digamos, aquí organizamos el viaje rápido. en cuestión de 4 días nos fuimos. Unas personas nos regalaron el pasaje de él, Sí, su pasaje. ¿Verdad? sí. Eso no sabía. Sí. Bueno, y bueno, nosotros nos pagamos el pasaje y Nos fuimos con su mami. con mi madre más nos fuimos a San Pablo. Mi hermano Oki tenía unos amigos, él estaba en ese tiempo estudiando una especialidad él es médico y estudiaba en Río de Janeiro. Entonces él tenía algunos conocidos en San Pablo y parece que él le habló a un médico joven también y le dijo, está yendo mi hermano con su esposa y su hijo con este cuadro. Entonces, volvemos a eso de que en ese tiempo hasta comunicarse era difícil porque había que pedir conferencias, esperar que lo llamen, ¿no? Claro. No es como ahora que con internet, con todo, la comunicación es fluida 100%. En ese tiempo no. Entonces, no me recuerdo en detalle cómo llegamos a comunicarnos, pero la cosa fue que este amigo de mi hermano aquí nos fue y nos esperó al aeropuerto de San Pablo. Salimos nosotros con la silla de ruedas, tanto. Preguntamos cuál era el mejor médico. No, pero algo que a mí me impactó siempre fue que salimos y él se presentó ante nosotros, hoy ya no me recuerdo ni su nombre de él, pero se presentó, nos dijo que era el amigo de Oki y lo alzó a usted. Desde Una ahí. ternura. Un buen tramo probablemente hasta el parqueo, hasta el vehículo. Desde ahí lo alzó, desde la puerta de donde salen en San Pablo los pasajeros que vienen del exterior, digamos, y él lo alzó a usted y nos llevó hasta donde estaba su vehículo, él alzándolo. Y bueno, y ahí lo sentó y nos llevó hasta el hotel donde nosotros estábamos, donde nos íbamos a alojar. Ahí ya llegamos y al día siguiente, en el camino nos dice él, tengo una lista de varios médicos
que ustedes lo pueden chequear y ver a cuál de ellos quieren ir. Y nos dice, nos las da la lista, me acuerdo, a mano la había escrito. Un profesor decía, ¿no? Y nos dijo, este de acá, en uno de esos que había escrito, es un profesor, dice, o sea, ellos allá, los profesores, le dicen a los grandes médicos, ya a los catedráticos, ¿no? A los que, digamos, tienen mucha experiencia. Es un profesor, es realmente de renombre. Y bueno, y este otro también. Bueno, al día siguiente nos fuimos a ese que decía que era el profesor, ¿no? Llegamos donde el médico, con usted más y mi mami. Y la enfermera, pero la secretaria, mejor dicho, nos dijo que no había campo, no había espacio para que nos atiendan, porque estaba todo lleno, que volvamos de aquí 15 días. Pero la mamá, con la fuerza que tiene, habló con uno, con el otro, creo que hasta con el jefe de los médicos del hospital ese. Me imagino. Y logró que nos den una cita al día siguiente. Así que fuimos. Al día siguiente, cuando entramos, vemos un señor mayor, ¿no? Ay, sí. Un señor de edad. ¿Cuánto tendría, no? Nosotros también éramos jóvenes en ese tiempo. Y lo vimos y él sale con dificultades también para caminar. Y de entrada nos dice, yo he tenido esta enfermedad. Y por esa enfermedad me hice especialista en esto. O sea, soy especialista en cadera y en huesos. No, todo nos dio. Ahí se confirmó lo que nos dijo el padre Cris. Un médico los está esperando. Así y era ese. Y nosotros, así impactados de cómo llegamos, cómo Dios lo va a uno conduciendo hasta el lugar que él tenía preparado, que era con ese médico. Un hombre mayor, pero muy amable, ¿no? Un hombre grande ya. ¿no? Y sobre todo, digamos, con los niños, con usted, le hablaba de todo y le mostraba, le daba ánimo, le daba todo. Y bueno, nos hizo hacer, llevaba a la mamá todas las radiografías tenía, llevaba todo lo cantidad de radiografías, médicos, informes, todo. De todo el tiempo que ya aquí nos habíamos... Ya habían pasado 2 años, ¿no? Claro. Que habíamos tenido, digamos, ¿no? Entonces, él solicitó nuevas placas. Y él así, como unos tenían en ese tiempo los más paneles, modernos, ¿no? Unos paneles grandes en toda la pared, ¿no? Sí. Para ver las radiografías. Y bueno, dijo, esto se está deshaciendo, esto tiene que... No, nos dio un montón de... Pero dijo, no lo vamos a operar de entrada, dijo, no. Yo le voy a dar, como nos había dicho el padre Cris. La mamá le dijo, ¿y qué remedio nos puede darle? No, el padre recibió también que hay un medicamento específico para eso, me dijo. Yo le decía, padre Cris, no hay. Y él, ¿usted tiene fe? Tengo, padre. El Señor dice que hay un medicamento. Bueno, con esa, ya, padre, ya. Pues, ¿sabes? Cuando fuimos al Brasil, le digo yo al médico en el Brasil, doctor, hay un medicamento para esto. No, señora, no hay. Doctor, haga memoria usted. Es que hay un medicamento para esto. Entonces el médico dice, puede ser pero solamente puede 2, no puede más. Ya, doctor. Entonces me dio la receta y volví con la receta del medicamento que era para eso.
Sería una vitamina, no sé. Era una pastilla grande. Me acuerdo que la tenían que moler para que la comas. Sí. Era grande y horrible. Pero sí. O sea, Sí. y llama mucho la atención porque, o sea, una vitamina o pastilla para que ayude a regenerar el hueso. Sí, O sea, hasta sí, cuesta sí. fácil entenderlo, digamos. O sea, esto es imposible, digamos, más o menos, ¿no? O sea, no hay cómo. Pero bueno. Y luego nos pidió que volvamos al médico a los 6 meses, ¿no? Claro, a los 6 meses para ver la evolución de cómo iba todo. Sí, seguíamos con el mismo tratamiento, ¿no? Seguíamos con el Mucha mismo. natación, no pisar, silla de ruedas, muletas, en fin, ¿no? Perdón, hubo la recomendación, me imagino que no sé cuál de los médicos habrá sido, de enyesarme y ahí te opusiste, pa. Como le dije al comienzo, mi hijo, cuando empezamos a visitar a los médicos, que creo que visitamos a todos los médicos traumatólogos que habían en Santa Cruz, porque, vuelvo a mencionar, la enfermedad no era algo común y uno nos decían unas cosas pues más desalentadoras que... Otro decía, déjelo que se cure con coca y fanta, suéltelo que camine, que corra nomás. Otro decía, no, que no haga eso. O sea, no sabíamos qué hacer, no teníamos horizonte. Que no iba a caminar más, que esto, que no, de todo, ¿no? De todo. Bueno, entonces ese desconcierto que había, pues, ¿no? Entonces se fue, digamos, acumulando en nosotros y pasaron los días y ya fue cuando, después, cuando vimos eso de lo que nos llevó, digamos, a hablar con el Padre Cris y después ir a San Pablo y todas esas cosas. Ver cómo nos libramos prácticamente de estar en manos de una operación así. Y como también lo dije, que tenía una consecuencia de que cada año o cada cierto tiempo se iba a tener que operar de nuevo para ir llevando, digamos, con el crecimiento de usted en este caso, ¿no? Y perdón, pa, creo que ese viaje fue fundamental para demostrar que la fe estaba dando sus frutos, ¿no? Claro, claro, eso, por eso digo, la fe, hay mucha gente que bueno, que lastimosamente no cree, ¿no? Pero hay mucha gente que cree en un Dios nada más, ¿no? Y esa es la fe que tienen. Pero es una fe mínima porque, como nos pasa a mucha gente, esa fe mínima de creer nada más, pero no dice, no, yo con lo que estoy bien, no necesito ni siquiera ir a misa porque yo soy con Dios directo. Bueno, pero ya tiene fe, ¿no? O sea, tiene esa fe mínima pero cuando uno ante un caso así o cualquier cosa semejante, ve que existe un Dios y que le entrega, se aferra a Él y le entrega todo para que a uno lo fortalezca, para que le dé el mejor camino, todo. La fe se va agrandando, la fe se va creciendo también, ¿no? Y cuando uno ve que los resultados están dando, agradece más a Dios. Totalmente. ¿No? Y ahí te interrumpo. Qué importante transmitir de padres a hijos la fe. Porque una de las cosas que yo recuerdo, otro de los recuerdos así muy, muy, muy vivos que tengo, es estar, bueno, en la mansión tengo muchísimos recuerdos, pero en la catedral tengo un recuerdo, en la parte donde están las primeras velas y está la imagen, si no me equivoco, está la imagen del Señor de los Milagros, ¿no? Y me acuerdo vos, más que me decías,
vaya, porque había mucha gente, siempre hay mucha gente en esa parte, ¿no? Vaya adelante y pídale a él ahí, vaya y rece y pídale. Y obviamente pues a uno como niño es que importante decirle a un niño, ¿no? Dios lo escucha a los niños. Pídale, usted háblele y pídale, ¿no? Entonces, eso me acuerdo que siempre me inculcaban, ¿no? Y si no me equivoco, una de las reacciones después de haber salido, de hablar con el médico, de seguir con el tratamiento, de que quede claro de que ya no me iban a operar o de que, bueno, de que íbamos a seguir, digamos, con el tratamiento y con las vitaminas, qué sé yo, con eso, fue, hay que seguir rezando, hay que seguir, no me acuerdo cuál era, me dijo eso, pero sí me inculcaban a mantener esa fe. Y ni qué decir las veces que entrábamos a hablar con el Padre Cris. Jamás había escuchado la palabra fe tantas veces. Entonces se me quedaba fe, tener fe, digamos, ¿no? Hasta el día de ahora, que son recuerdos hermosos que tengo. Pero bueno, salimos entonces de hablar con el médico y ¿qué siguió? Bueno, seguimos el tratamiento y nos dice el médico brasilero, vuelvan en 6 meses. Volvimos a los 6 meses y sacan nuevas placas y dice, uy, vamos bien. Vamos bien, dice. Está regenerando la cabeza del fémur. Bueno, a veces dice, regenera la cabeza del fémur, pero no llega a regenerar y a caber bien en su lugar. Puede quedar afuera y pueden quedar con dificultad para caminar. Entonces ahí a veces hay que volver a operar, ¿no? Hay que operar, sí, dice, ¿no? Entonces, pero por el momento está yendo bien. Bueno, continuemos con el tratamiento y nos vemos en 6 meses. Así, o en 8 meses, o algo así. Volvimos al tiempo. Nuevas placas. Saca las placas sacadas en el mismo hospital, la placa, ¿no? Saca las placas y me dice, ¿estás segura? Me dice que estas son las placas de tu hijo. Sí, doctor, ellas son. Pero pareciera que esta cadera nunca tuvo nada. La cabeza regeneró completamente, me dice. Él está sano. Y ahí saltó Oscarito. Y dijo, sí, Jesús, no me fallaste. Y ahí dijo, él también, dijo, esto es un milagro. Esto es un milagro de Dios, dijo. Está perfecto. Las palabras de él me acuerdo. La emoción que tuve me bloquea, digamos que no recuerdo exactamente. Pero sí me acuerdo, o sea, esa reacción del momento no me acuerdo, pero salir del pasillo y esa alegría que se sentía, que se vivía en el ambiente. Y entró con muletas, ¿no? O sea, entró con muletas, el niño entró con muletas. Y él dijo, no podemos dejar de golpe las muletas. Él ya está sano. Ya está sano, dijo, pero ya no hay necesidad de venir hasta Brasil, dijo, no, porque muy noble el hombre, no hay necesidad. Busque a un médico que pueda continuar con el tratamiento, que va a ir quitándole de a poco las muletas. Entonces, ¿no? Pero ahí te interrumpo, ma. Previo a este viaje, que es muy importante mencionar a modo de agradecimiento también a todas las personas que nos recibieron en sus casas para los distintos grupos de oración, las cadenas de oración, los grupos de oración. Yo solamente pedía que le hagan misa por su salud, nada más. Las misas, ¿no? Fueron muchas personas. Y todas esas personas coadyuvaron también a repetir esa frase, fe. Y usted pídale, me decían, pídale. Y yo me acuerdo, o sea, lo tengo presente, no me acuerdo, o sea, no sé si a detalle, entre mi imaginación o entre sueños, que yo sentía que hablaba con Jesús y le decía, ya pues, saname. Ya pues, Jesús, por favor, saname. Y aquí quiero estar sano. Sí, orando. Y yo lo veía a él, por eso digo, probablemente me he tenido que estar soñando, digamos. Veía que sonreía, que me reía, como que diciéndome, ya te vas a sanar. O sea, faltó. Por eso digo, esa reacción que tuve de Jesús, sabía que no me ibas a fallar, que fue una reacción inmediata, era porque sí venía yo pidiendo, como todo niño, pero más o menos pedía,
ya pues, ¿para cuándo más o menos, no? Como niño, digamos, ¿no? O sea, como pedirle un regalo a Papá Noel, pero al jefe de jefes, digamos, ¿no? O sea, al hijo del dueño del mundo, al dueño del mundo. Entonces, sí, la reacción fue bastante sincera y obviamente fue en gran parte la fe que estuvo obviamente guiado por ustedes, pero por todo el alrededor, por toda la comunidad que acompañó también, ¿no? Que fue fundamental eso, ¿no? Bueno, y al también como anécdota bonita, ahí en la iglesia, en la misa, en la mansión, que siempre íbamos todos los domingos, cuando tocaba el abrazo de paz, de donde estábamos, digamos, en el lugar donde estábamos, dentro del recinto de la iglesia misma, usted salía a carrera y a la dominaba también las muletitas. Las muletas, que se iba rapidísimo a donde el Padre Cristo. Arriba ahí subía las 2, 3 graditas que hay el padre oraba al altar y el Padre tenía su asiento ahí, ¿no? Entonces usted iba y le daba la paz al Padre y el Padre también. Y eso hizo con el tiempo que hartos niños empiecen a salir. Sí. Y con el tiempo salían de todos lados de la iglesia. Parecían granos de arroz la cantidad de niños que habían. Sí. Y toditos iban y lo saludaban al Padre. Algo hermoso, algo muy emotivo. ¿no? Muy tierno, con mucha ternura de los niños, porque el niño es sin nada de interés, sin nada de malicia, sin nada de nada, es puro, ¿no? Un niño es puro, así que se veía el amor de la iglesia misma, saliendo esos niños de todos lados al encuentro del Padre Cris, ahí a saludarlo, y el Padre Daniel, que estaba también. Y ahí me imagino que a la vuelta del viaje fuimos a hablar con el Padre Cris. Claro. Al volver al viaje fuimos a hablar y le digo al Padre, Padre, me ha pedido que un médico de aquí lo vea a Oscarito, pero ya yo visité todos, Padre. No sé dónde, entonces vamos a orar. Y me dice, el Señor dice que hay un médico de fe que lo va a atender. Ay, pero ¿quién, Padre? Ya todo. Vamos a orar. Oramos. Bueno. Todos los traumatólogos conocidos, amigos y demás ya lo habían visto en Santa Cruz. Todos. O sea, los que nosotros teníamos llegada, todos. Desde ese tiempo. Entonces, y en una reunión alguien dijo, hay un doctor que es muy bueno. Perdón, ma, pero el Padre, si no me equivoco, mencionó de que estaba iluminado por una estrella. No, él me dijo un médico de fe. Hay un médico de fe. Entonces, ¿quién será? Ya todos lo han visto. Entonces, bueno, pero me quedé inconclusa, ¿no? Un creyente, ¿no? Me decía, ¿no? O sea, más... Entonces, estábamos en una reunión y alguien nos recomendó un médico que no lo habíamos escuchado su nombre nosotros. Entonces, ¿dónde es su consultorio? A ver, iremos a ese. Fuimos, lo buscamos, pedimos hora con él. Él no podía atender porque tenía una operación. Al final nos fuimos, nos atendió. Llegó al consultorio con el papá y Oscarito chico. Buscaba yo una señal para ver si era el médico correcto y que si era de fe. No encontraba yo una imagen, una cruz, no había nada. ¿Será este o no será? Decía, Señor, ¿cuál es? No puede ser. Nada. Bueno, me entro yo y le digo, doctor, disculpe. Estas son el diagnóstico de nuestro hijo. Nosotros queremos que usted le haga el seguimiento. Disculpe, doctor, ¿dónde estudió usted? Y se dio la vuelta y me dijo, yo estudié en México. ¿Sabe qué? Me abrió su cajón gracias a la mamita de Guadalupe. Tenía la imagen de la Virgen y era creyente, devoto totalmente de la Virgen de Guadalupe. Entonces dije, Señor, gracias. Respondiste. Y se quedó con él hasta que terminó el tratamiento. Él fue el que me dio de alta, ¿no? Él fue el que ya le dio de alta. Más o menos casi a los 5 años, ¿no? Prácticamente. Sí. O sea, a los 5 años de la enfermedad, de haber descubierto la enfermedad. Sí.
Ya estaba prácticamente por finalizar tercero básico. Sí. Ahí fue. El Señor fue maravilloso y el Señor de los milagros también. Eso te iba a preguntar, ¿en qué momento, bueno, para las personas que nos están viendo, podrán haberse dado cuenta de que mi mamá es devota al Señor de los Milagros y obviamente por el atuendo que ella lleva, que nos va a explicar ahora en qué momento y cómo fue la promesa y bueno, a la fecha sigue la promesa, sigue el agradecimiento, podrán imaginarse. Cuando enfermó mi hijo, yo le pedí al Señor de los Milagros que me haga el milagro de sanarlo a mi hijo. Y le clamé y le dije, Señor, mientras usted me dé vida, yo los 9 días de la novena me voy a poner el hábito y va a ser un contacto único con usted, Señor. Y es así que llevo 35 años usando este hábito. Los 9 días, ¿no? Los 9 días de la novena, que es en el mes de octubre, del 9 al 18. Es maravilloso y para las personas que van con fe, el Señor escucha. Dicen que la oración de una madre, el Señor nunca deja de escucharla. ¿Qué le dirían hoy al médico que dijo que, bueno, a los médicos, porque sé que fue más de uno, que nunca me sanaría? ¿Qué le dirían? Si tuvieran la oportunidad, o si probablemente lo van a ver esto. ¿Le dirían algo? Bueno, yo primero comprendo, digamos, hasta ahora lo comprendo por la poca información que se tenía, por la poca tecnología que había en Santa Cruz, quizás y en el mundo entero, porque era una enfermedad que poco se conocía, al menos vuelvo a reiterar aquí, ¿no? Y no teníamos nada de tecnología. Entonces, por eso algunos daban esos diagnósticos, digamos, tan fuertes, así, ¿no? Y uno que no entiende nada de medicina queda choqueado, digamos, queda traumado, queda en la lona, ¿no? Y otros, digamos, era un poquito más que no sabían que entonces era muy, muy incierto. Pero ¿le dirían algo, sí? ¿Le mandarían algún tipo de mensaje o simplemente aquí estamos? Gracias a Dios. Yo creo que ahí lo que habría que decirle que muchas veces la ciencia va por un lado, pero por otro lado prevalece algo más fuerte, que es la voluntad de Dios. La fe que hay que tener en esto, en estos momentos difíciles, ayuda mucho. Ayuda mucho para superar, para poder sobrellevar, digamos, los momentos difíciles. Y no solo en nuestro caso, digamos, ¿no? Hay muchísimos tipos de enfermedades y los padres se desesperan, como es lógico, por los hijos, ¿no? Entonces, ahí es la fe lo que... La fe no tiene límite. No la ciencia, ¿no? Sí. La fe no tiene límite. Es así, ¿no? Es importantísimo. Y algo que quiero rescatar a modo de ir cerrando, fueron casi 5 años, ¿no? En total de enfermedad. 5 años de tratamiento, de mucho sacrificio, de atravesar distintos momentos, de atravesar un camino, un desierto cargado de incertidumbre en un inicio, pero que se podría decir que casi antes de la mitad o un poco más allá de la mitad ya teníamos un norte, que fue gracias a la fe, gracias al apoyo de la comunidad también, de la familia, en fin. Y sobre todo el papel fundamental de ustedes como padres, ¿para qué? Para que el niño no entre en esa incertidumbre,
no caiga en el dolor o en el miedo, o de repente se acompleje de no poder hacer las cosas que otros niños hacían. Entonces, una de las cosas que yo doy gracias dentro de todo es de que por esta enfermedad es de que tuve el apego a escribir. A la fecha, digamos, bueno, ustedes son testigos, he tenido la oportunidad de escribir desde artículos en periódicos, en revistas, libros, el apego a la música, me encanta la música, tuve la oportunidad de aprender distintos instrumentos, ya después de quedarme con uno, pero también poder jugar con otros instrumentos musicales, el apego a poder hablar en público gracias a las clases de oratoria, y sobre todo, una de las cosas que más rescato, que creo que es fundamental, que la voy a casar con lo siguiente. Cuando obviamente yo veía muchas películas, porque por cuestiones obvias también pasaba cierta cantidad de tiempo, no muchísima, mi madre no me dejaba ver mucha tele, pero sí pasaba en algún momento, veía películas. Y una de las películas que más me gustaba ver en aquel entonces era las películas de Rocky, ¿no? Entonces, la enseñanza o el deseo de ser como Rocky, ¿no? O sea, de caer y levantarse o de ser fuerte, de alguna manera coincidía con todas las palabras que decía, que me transmitía mi madre, porque mi madre transmitía fortaleza, no transmitía ni llanto, ni dolor, ni debilidad, era fuerza, vamos adelante y usted puede. Entonces, de verdad que de alguna manera yo me sentí identificado con Rocky, ¿no? Y hoy miro atrás y rescato muchos frutos, muchas enseñanzas que nos deja esta enfermedad. Sobre todo, la que está por encima de todo es la fe, ¿no? De que realmente la fe mueve montañas, de que realmente Dios escucha, de que sus tiempos son perfectos y de que muchas veces no entendemos por qué pasan las cosas o para qué pasan las cosas, y sobre todo de que todo va a pasar en su debido momento, ¿no? Porque no es automático, no es inmediato. Dios se toma su tiempo. Y ya tendremos la oportunidad de preguntarle en su debido momento. Así es. Yo quiero aprovechar para dirigirme a esas madres que están pasando momentos duros, momentos difíciles con sus hijos, porque no existe dolor más grande que ver a su hijo enfermo. Quiero decirles que entreguen su carga al Señor, su temor, su dolor, su angustia, su miedo, entréguenselo. Es una mochila muy pesada para llevarla. Cuesta. En alguna oportunidad alguien me dijo, entrégueselo a su hijo al Señor. Y yo dije, ¿cómo se lo voy a entregar? Y si el Señor se lo lleva, dice, no se lo puedo entregar. Y después me puse a pensar, si yo se lo entrego, Él me lo va a sanar. Y alguien me dijo, doble rodillas de madrugada cuando el sol esté saliendo. Y así lo hice. Fui, el Señor se lo entrego a mi hijo, le dije. Duro, haga su obra. Y para gloria y honra de Él, la hizo. Y mi hijo quedó sano. Y mi hijo conoció la fe. Y le transmitió a sus hermanos, porque tenemos 4 hijos más. Todos son de fe, que saben que nada funciona sin el Señor y sin la intercesión de su Santísima Madre. Entonces, ese es el mensaje que yo les quiero dar. Que no pierdan la fe. Dios nos pone fuerte, porque la oración de una madre tiene mucho poder. Gracias. Quiero agradecerles, bueno, primero que nada agradecerles por todo su esfuerzo, porque hoy estoy aquí gracias a ustedes. O sea, si cumplí el tratamiento al pie de la letra fue gracias a la fortaleza y al trabajo en equipo que ustedes hicieron como padres, ¿no? O sea, madre, lo tuyo fue fundamental sin duda alguna, porque esa fuerza y esa característica para quienes te conocemos, ¿no? Que es tan única tuya, de tomar una decisión y de seguir adelante
basándote en esa decisión, sobre todo apegada a la fe, realmente fue una combinación crucial para que hoy estemos aquí recordando con alegría esos momentos difíciles, ¿no? Entonces, pa, por apoyarla a mi madre, por apoyarla en ese momento cuando de repente la ciencia dijo, es por este camino, pero la fe dijo, no, no es por este camino, es por este otro camino. Esa decisión, ese apoyo de apoyar a tu esposa es realmente ejemplar, ¿no? Entonces un matrimonio se maneja de a dos, entonces y si los dos apuntan al mismo lugar, van a llegar a destino y ustedes son prueba de ello. Y de verdad que me siento dichoso, me siento orgulloso, me siento bendecido de poder estar aquí, gracias a toda la experiencia de lo que pasó con esta enfermedad, es que nació esta idea de pruebas de fe. Pruebas de fe es prácticamente demostrar de que cuando se cree en la palabra de Dios, cuando se tiene fe, los milagros suceden. Entonces quiero darles las gracias por todo su esfuerzo a lo largo de mi infancia. Tuve una infancia diferente, pero no fue fea. Fue hermosísima. Hermosísima, no me arrepiento de nada, no me quedé con ganas de nada, porque llegué a jugar fútbol en su momento ya con muletas, no me caía, ya tenía, obviamente, ya la enfermedad la abracé, la hice parte de nuestra vida, disfruté, tuve una infancia muy, muy agradable, dentro de los límites que yo tenía, ¿no? Entonces, y eso fue gracias a ustedes, gracias a la familia que nos acompañó, que también fueron un papel fundamental, a la comunidad, a las oraciones, en fin, a tantas personas que la verdad que me faltarían nombres. Y bueno, quiero agradecerles por venir acá. Sé que es difícil recordar a veces porque uno lo vuelve a vivir, vive de nuevo un poquito ese dolor que uno sintió, pero quiero transmitirles este agradecimiento, esta alegría que siento de poder pararme un rato en el camino y mirar atrás el camino recorrido y decir, wow, cuán grande realmente es Dios. Y de verdad que la fe mueve montañas. Muchísimas gracias por haber estado aquí. Y bueno, nosotros nos vamos despidiendo. Gracias a todas las personas que nos han visto hasta este momento. Será hasta una próxima ocasión. Hasta entonces, fuerza y fe. Gracias. Que Dios nos bendiga.